Y vamos a comenzar con el estudio de la palabra de Dios y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Siempre que leemos la Biblia es importante que oremos, que le digamos a Dios: Señor, ayúdame a entender tu palabra, háblame por medio de tu Espíritu Santo. Dice la Biblia que su Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento. A veces me imagino como cuando, ¿se acuerdan de los foquitos que tenían cadenita? Las lámparas, y le jalabas y ¡clic!, se prendía el foquito. El Espíritu Santo viene y ¡clic!, nos jala la cadenita y se nos prende el entendimiento. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle que nos ilumine, que podamos entender su palabra, ¿ok? Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo venga a nuestras vidas, que ilumines nuestro entendimiento, que nos ayudes a conocer más de ti. Y, Señor, que pongas en nuestro corazón el anhelo y el deseo de poner por obra todo lo que tú nos dices. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, hace algunos años, cuando yo era niño, no muchos años, hace pocos años, aquí en La Paz celebrábamos el Halloween, ¿se acuerdan? Era una fiesta que cada otoño celebrábamos, y la esperábamos con ganas. Yo creo por la influencia que siempre ha habido aquí de Estados Unidos, pero nos moríamos de ganas de disfrazarnos de monstruos y de brujos y de cosas así espantosas y pintarnos sangre y ojeras y todo. Pero lo más emocionante de esto para mí cuando era niño y mis hermanos es que le robábamos los huevos a mi mamá del refrigerador y íbamos al patio y los poníamos en el patio así con una capita de tierra nada más, unas 2-3 semanas antes, para que les diera el sol abrasador y se pudrieran. Entonces a las 2 semanas ya los huevos así podridos y todo, ya cuando venía la noche del Halloween íbamos y recogíamos todas nuestras municiones, porque llegábamos a las casas y llegábamos gritando todos los chamacos de la cuadra, ¿no? Así a coro: ¡queremos Halloween! ¡Queremos Halloween! Y luego teníamos una frase: ¡dulces maldado dinero! ¡Dulces maldado dinero! Y si no abrían la puerta y nadie salía, no prendían la luz, nada, volvíamos a gritar más fuerte: ¡queremos Halloween! ¡Dulces maldado dinero! ¡Dulces! Y no salía nadie, y entonces todos nos volteábamos a ver y empezamos a gritar: ¡maldad, maldad, maldad! Y agarramos los huevos y ¡fum!, empezamos a tirar los huevos podridos a las casas. Imagínate, qué vándalos, ¿verdad? Espero que vivíamos aquí cerquita, aquí en la Cuauhtémoc y Calafia. Espero que no haya sido uno de los vecinos víctimas de nuestras peripecias. Pero me acordé de esta historia porque en la casa de mis papás, en la sala, había un mueble que mi mamá le llamaba una vitrina. No sé quiénes tenían de esos muebles en su casa. Era como una repisa con vidrios y atrás de la vitrina estaban las cosas intocables. Lo que los niños no debíamos ni siquiera de voltear a ver. Y tenía mi mamá sus tacitas esas de té con la orillita dorada, que nunca se usaron, ¿verdad? Y una tetera de no sé qué y todo. Pero arriba de la repisa, donde no alcanzaba ni el más grande de la casa, había una caja. Y era una caja, para nosotros en aquella época, fantástica, porque era un kit de cine para efectos de horror. Entonces era una caja así padrísima que tenía sangre artificial que parecía de veras, y tenía colmillos de vampiro, pero no como los que regalan en las dulcerías, sino así profesionales, ¿no? Es más, hasta tenía unas cosas de látex y no sé qué para simular que te habían dado un balazo y se veía el hoyo de la bala y la sangre y todo. Y lo veías en la portada de la caja. Y todos nosotros así como que, wow, pero esa caja ahí estuvo. Vino un Halloween y se fue, y ahí se quedó la caja. Y vino otro y se fue, y ahí se quedó la caja. Y pasaron los años, y otro Halloween, y la caja nomás juntando polvo. Y llegó el punto en el que nos cambiamos de casa, y no sé qué pasó en el momento. El caso es que la caja se perdió, ya nunca supimos qué pasó con ella. Nunca se usó. Seguramente fue un kit de esos que le habrá costado un dineral a mi papá, pero nunca se usó. Fue una lástima. Obviamente, lo mismo fue una lástima que nunca se usaran las vajillas esas que tenía mi mamá detrás de la vitrina y todas las tacitas esas chiquitiguau y no sé qué. Pero ¿por qué te platico todo esto? Es decir, ya se nos pirateó el pastor. No, déjame te platico porque tiene un propósito. Hoy vamos a estudiar algo que nos habla precisamente de cosas que suceden en la iglesia que son muy similares a la historia que te platico. Hemos estado estudiando acerca de los dones del Espíritu Santo todos estos pasados 2 meses.
Y una de las cosas que ocurren es que el Señor nos da ciertos regalos. El Señor nos da dones. Y estos regalos de parte del Espíritu Santo las pone en nosotros para que las usemos, pero nosotros vamos y las ponemos en una vitrina. Y las ponemos en la vitrina y cerramos la puerta de cristal y ahí la dejamos. Y algunos de nosotros la ponemos hasta arriba de la vitrina, donde nadie los pueda ni siquiera ver. Sabemos que algunas de las iglesias abusan de los dones del Espíritu Santo y a veces nos da miedo. Nos da miedo caer en el extremo carismático de la iglesia, pero en medio de ese miedo agarramos y nos vamos al otro extremo. Nos vamos al lado en el que ponemos los dones ahí arriba de la vitrina y mejor ignoramos al Espíritu Santo y lo que Dios quiera hacer y cómo Él se quiera manifestar entre nosotros. Entonces, conforme estudiamos hoy las Escrituras, acompáñame a 1 Corintios, por favor. Vamos a ver la palabra de Dios, cómo es que Él nos instruye en todas estas cosas. 1 Corintios capítulo 14. ¿Y qué tenemos que hacer con estos regalos? El día de hoy vamos a terminar nuestro estudio sobre los dones del Espíritu Santo. Y esta mañana titulamos el sermón Detrás de la vitrina. ¿Ok? Lo tienes ahí, 1 Corintios capítulo 14. Y vamos a leer desde el versículo 13. Vamos a leer una buena porción de las Escrituras. ¿Ok? Así es de que sígueme con la vista. Versículo 13, mira lo que dice la palabra de Dios. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Versículo 20. Hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Y hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios.
Mira, una de las claves para entender lo que acabamos de leer está en el versículo 33. Míralo una vez más conmigo. Dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios es un Dios de orden. Eso es precisamente que al final de esta sección Pablo termina con estas palabras: hágase todo decentemente y con orden. Aun cuando Pablo le estaba escribiendo a la iglesia en Corinto, sabemos que esta es la palabra de Dios y sabemos que se aplica a esta iglesia y a todas las demás iglesias, en cualquier cultura, en cualquier generación, en cualquier país, en cualquier época. Hace un momento te decía que nosotros como seres humanos tendemos a irnos a los extremos, o para este lado o para el otro. Y esa tendencia nos trae muchos problemas. Uno de esos extremos hace que la gente diga que ya no se manifieste a nosotros, que ya ni siquiera estamos a la buena de Dios, sino que estamos a la buena de a ver qué te sale y a ver qué te pasa. Y si algo te sale mal, pues lo siento, tú te lo buscaste. Y pues ni modo, ¿verdad? Y otros se van al otro extremo. Y entonces te dicen que única y exclusivamente están buscando las manifestaciones de la presencia de Dios. Señales, prodigios y todo esto. Pero se olvidan de algo importante. Dios se ha manifestado y Dios se manifiesta diariamente por medio de su creación. Mira lo que dice Romanos 1:19, pon atención, dice, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de manera que no tienen excusa. Lo que Romanos está diciendo es, mira, no tienes que hablar en lenguas, no tienes que temblar, no tienes que caerte, no tienes que dar vueltas por toda la iglesia como loquito. Dios está aquí. No tienes que hacer todo eso para saber que Dios está aquí. Dios está aquí y lo sabemos por qué. Número 1, Él dijo que estaría donde 2 o más se congreguen en su nombre. Cuando Jesús dijo esto, estaba hablando de la iglesia. Y lo que Él dice ahí en Mateo 18 es que cuando estamos congregados en el nombre de Jesús, ahí está Jesús. De hecho, por eso le decimos la congregación, porque estamos congregados. La palabra iglesia no quiere decir un edificio, quiere decir una reunión de creyentes. Jesús dijo, Él estaría donde estemos nosotros reunidos. ¿Y sabes algo? Dios no es mentiroso. Si Jesús dijo que está aquí, ¿dónde crees que está? Aquí. Número 2, las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo, después de su resurrección, fueran estas: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo está con nosotros? Todos los días. ¿Solamente los domingos? ¿Solamente en la iglesia? No, siempre, todos los días. ¿Por qué diría hasta el fin del mundo? ¿Sabes por qué? ¿Quiere decir que únicamente va a estar con nosotros hasta el fin del mundo y después ya no? No. Lo que nos está diciendo es que cuando le veamos cara a cara nos vamos a dar cuenta que está ahí, pero como ahorita no le vemos, Él nos está reafirmando que está con nosotros todos los días, que está con nosotros siempre. Qué tremendo, ¿verdad? Número 3, porque Él responde a nuestras oraciones. Como Dios responde a nuestras oraciones, sabemos que Dios está con nosotros. Mira lo que dijo Jesús. Una vez estaba orando en público y oró de esta manera. Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Dios oye nuestras oraciones. Entonces, cuando Dios ore nuestras oraciones, yo creo que aquí hay alguien que alguna vez ha orado y Dios le ha respondido sus oraciones, ¿o no? ¿Y qué quiere decir? Que Dios escuchó tu oración, que Dios está aquí.
Sabemos que Dios está entre nosotros, sabemos que nos escucha, sabemos que nos ha dado de su favor, de su gracia, que nos ha amado tanto, que envió a su Hijo a morir por nosotros, que nos limpia de pecado, que nos reconcilia consigo mismo. Y entonces le seguimos de todo corazón. Entonces, ¿para qué los dones del Espíritu? Mira el versículo 12, dice que son para la edificación de la iglesia. El que ore por ti y tú ores por mí, el que pueda darte un buen consejo, el que pueda servirte de alguna manera, eso te edifica a ti y eso me edifica a mí. Dios nos unió para edificarnos mutuamente. Mira, la semana pasada fui testigo de uno de los maravillosos dones del Espíritu Santo en esta iglesia y cómo Dios nos usa y cómo Dios nos edifica. Estábamos en la reunión del miércoles estudiando un poco de la palabra acerca de cómo tomar el control de tu vida, cómo tomar el control de tu tiempo y todo esto. Y al final de la reunión, que estuvo padrísima, uno de nuestros hermanos dice: oiga, quiero que oren por mí, porque fíjense que tengo que hacer un viaje a San Juan de la Costa y se me descompuso mi camioneta y tengo que traía un tinaco de esos enormes en la caja de la pick-up. Tengo que ir allá en la madrugada. Y necesito orar a ver si el Señor me consigue a alguien que me preste una camioneta para hacer este viaje. No habían acabado de hablar cuando otro de los hermanos que estaba ahí en la reunión le dice: yo tengo una pick-up, llévate la mía, aquí están las llaves. Y te quedas: ¡wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Yo te pregunto, dime a quién conoces allá afuera en el mundo que esté dispuesto a darle las llaves de su pick-up del año que sacó de agencia para que se vaya a San Juan de la Costa a hacer una cosa a alguien que no conoce, o que tiene poquito que lo ve en la iglesia o por aquí, que no han tenido mucha relación. Esas cosas no pasan, solamente pasan en el cuerpo de Cristo, cuando el Señor pone los dones de su iglesia a trabajar. Mi hermano dice: para eso somos la familia de Dios. Por eso Pablo les dice a los corintios, un poquito antes, en el capítulo 4, verso 7, les dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Los dones de Dios son para edificarnos, para sacarlos de la vitrina, para ponerlos a trabajar en favor del cuerpo de Cristo. Pero ¿sabes algo? También tienen un rebote tremendo. De rebote tienen un fuerte impacto en aquellos que no conocen a Dios, en aquellos que vienen a la iglesia por primera vez en busca de Dios. Mira el versículo 23. Dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Cuál es la respuesta? Claro, van a decir que estamos todos locos. Van a pensar que estamos locos de remate. Por eso en las películas siempre te ponen a los cristianos con sus túnicas: ¡ah, aleluya! ¡Ale! Y todos gritando y la gente dice: están locos. ¿Por qué? Porque no lo ven así, ¿no? Yo me acuerdo hace unos años invité a uno de mis concuños a la iglesia. Nunca había ido a una iglesia cristiana. Y llegamos a la iglesia, estuvimos en la reunión, termina la reunión y de camino a la casa le digo: ¿qué te pareció la iglesia, mano? Y dice: wow. Dice: no era lo que yo esperaba. Me encantó, me gustó mucho. Le digo: pues ¿qué esperabas? No, pues yo esperaba que salieran todos vestidos de pingüinos y que empezaran a gritar y aleluya y a correr por los pasillos y todo. Digo: no es así. No es así. Yo creo por eso algunas personas no quieren venir cuando los invitas. Han de decir: estos locos, quién sabe qué hagan allá adentro. La vez pasada te platicaba de una vez que fui con mi esposa, Amistad Cristiana, cuando andaban con el rollo de que todos hablaban en lenguas al mismo tiempo y a todo volumen y todo. Mi esposa tenía poquito de haberse convertido al Señor. Y en medio de la reunión me dice, nomás vi que se empezó a hacer así chiquita, así. Dice: vámonos. ¿Quién sabe qué están haciendo aquí, de todos estos locos? Y a la semana siguiente ya no quería ir. ¿Por qué? Porque se sacó muchísimo de onda. Claro, eso es exactamente lo que Pablo está diciendo. Los dones del Espíritu sí son para la edificación de la iglesia, pero también pueden dividir, también pueden lastimar, también pueden herir,
también pueden ocasionar todo tipo de problemas. Mira, el fuego es nuestro amigo cuando está bajo control. Cuando no tenemos control del fuego, ¿qué tal? Puede ocasionarnos la muerte. Pero mira al otro lado de la moneda, versículo 24. Dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así postrándose sobre su rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Mira qué diferencia, este es el otro lado de la moneda. Viene una persona a la iglesia y en lugar de ver un espectáculo difícil de comprender, viene y se sienta y escucha la palabra de Dios siendo predicada y de pronto las cosas que escucha parece como si se las estuvieran diciendo directamente a esa persona. Y me ha tocado hablar con gente al final del servicio que me dice, oiga pastor, ¿usted platicó con mi comadre que me invitó? Y yo, ¿cómo? ¿De qué o qué? Pues es que todo lo que dijo parece que estaba diciéndome exactamente las cosas por las que yo estaba pasando. Dije, no, yo ni siquiera sabía qué problema tenías, ni cuál era la situación que tú estabas pasando. Algo específico. ¿Por qué? Porque Dios está hablando específicamente. ¿Qué pasa con esa persona? Le queda claro como el agua que Dios le está hablando. Le queda claro como el agua que la presencia de Dios está en este lugar. El otro día una persona le dice a una señora, oiga, mire, me llamo fulana de tal, venía por primera vez a la iglesia. Le dice, me llamo fulanita de tal, la noto como que trae cargando una roca encima de sus hombros. ¿Qué problema tiene con su hijo? Y ¡buah! Se suelta, llora y llora la señora. Primera vez que venía a la iglesia. ¿Quién hace esas cosas? El Espíritu Santo. Es Dios el que obra. Está en acción en medio de nosotros. Dios muestra su misericordia. Es un Dios de orden. No es un Dios de confusión. Es un Dios de paz. En la iglesia de Corinto todos se ponían a hablar en lenguas al mismo tiempo. Se paraba uno a profetizar y callaba al otro y el otro al otro y traían un relajo de aquellos. Y otra vez la palabra de Dios nos da instrucciones acerca de cómo debe ser el orden en la iglesia de Dios. Sí, dice Pablo, todos los que tengan el don pueden usarlo, claro que sí, pero con orden. El don de lenguas, 1, 2, a lo mucho 3, y siempre que haya quien interprete. Y los demás calladitos. El don de profecía, el versículo 29, dice 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Por qué juzguen? Porque a veces alguien puede decir, es que yo siento de parte de Dios que y decir una barbaridad, ¿verdad? Somos seres humanos, nos equivocamos. Entonces dice, no, juzguen, vean que eso que se está diciendo esté verdaderamente de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el don de profecía no es lo mismo que los profetas del Antiguo Testamento. El Señor dice, ¡pum! Y es la palabra de Dios con su autoridad. Acuérdate, hablamos de eso en las semanas pasadas. El don de profecía es una revelación específica para una persona específica, en un momento específico, en un tiempo específico. Parece que en Corinto cada quien hacía lo que le daba la gana. Y luego a la hora de juzgar, a ver si la profecía era correcta o no, las señoras también le entraban al quite y empezaba la rebatinga. Haz de cuenta que estabas en un mercado, imagínate eso. No, pero aquí todos gritando por acá. Y era un relajo tremendo. Y el Señor, por medio de Pablo, les dice, no, tiene que haber orden en la casa de Dios. Mira el versículo 34. Desde el final del 33, mira lo que dice. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Y por allá gritó, amén, un esposo desesperado, ¿verdad? Dice, ¿por qué? Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Que en cuanto cruces la puerta de la iglesia, si eres mujer, te conviertas en muda y no puedes decir ni pío. Claro que no, ¿verdad? No es lo que está diciendo. Por eso te digo, es bien importante. Cuando leemos la Biblia, tenemos que leer el contexto.
de qué está hablando el autor para poderlo entender. Estamos hablando de la gente que está profetizando en la iglesia. Estamos hablando de quien juzga que esas profecías sean o no de acuerdo a Dios. Y lo que está diciendo es que la mujer no puede ni debe juzgar en la congregación ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque Dios estableció un orden para la iglesia, que hubiera ancianos, que hubiera hombres de Dios que reúnen ciertos requisitos para poder juzgar ese tipo de cosas. En lugar de alzar la voz, como muchas veces pasa, y poner en evidencia al pobre marido, ¿verdad? De repente ahí, ay, bueno, pues es que mi viejo, pues ya saben, mi viejo no es precisamente muy despierto, pero no. Dice, ¿sabes qué? No. Le está diciendo, escuchen, no tomen ustedes el papel que no les corresponde. Si tienen dudas, pregunten en su casa a sus maridos. ¿Por qué? Porque es indecoroso tomar un papel que no les corresponde dentro del orden de Dios. Y déjame te explico esto un poquito más, porque no nada más es para la mujer, es para todos. Cada vez se pierde mucho la reverencia hacia las cosas de Dios y hacia las cosas que Dios ha establecido. Todos somos iguales delante de Dios. Hombres y mujeres, todos tenemos el mismo valor delante de Dios. Dios nos ama a todos precisamente por igual. El pastor es tan pecador como tú, como yo, como cualquier otro. El pastor tiene las mismas debilidades que tú tienes. Sus oraciones son tan buenas como tus oraciones. Dios oye la oración del pastor, como oye la oración de tu hija, como oye tu oración, como oye las oraciones absolutamente de todas. Dios no oye más al pastor de lo que oye a tu marido o a tu esposa o a tu hijo. Somos iguales en ese sentido. El problema, ¿sabes cuál es? Volvemos a lo mismo. Nos vamos a los extremos. ¿Por qué? Porque hacemos demasiado brete por la igualdad, de tal manera que, pues, ¿yo por qué voy a respetar más al pastor que al vecino? ¿O por qué me voy a sujetar a lo que me digan los ancianos de la iglesia nomás porque ellos dicen, si a mí Dios no me ha dicho nada? Entonces, no, pues somos iguales, no, yo no tengo por qué seguir todas estas instrucciones. Y empieza un relajo. ¿Por qué empieza el relajo? Porque Dios estableció que hubiera un orden en la iglesia. Y ese orden que Dios estableció es que fuera gobernada por Jesucristo y debajo de Jesucristo estuvieran los ancianos y los diáconos, etc. Es el orden de Dios. De la misma manera, Dios quiso que tu marido sea el líder del hogar, el encargado de tomar las decisiones, el encargado de traer el liderazgo, el hombre el que tuviera la última palabra en el hogar. No es una cuestión de autoritarismo, no es una cuestión de dictadura autoritaria, es algo que en comunión con tu esposa, escuchando, recibiendo el consejo de ella para juntos tomar las decisiones que convienen al hogar. Pero la última palabra Dios se la dio al hombre, al esposo como cabeza del hogar. Pero ¿qué pasa? No hacemos las cosas como Dios las planeó. Y cuando no hacemos las cosas como Él las diseñó, todo se vuelve caótico, todo se vuelve un relajo. Cuando el marido no toma su lugar, oye papi, ¿me das permiso? Pues pregúntale a tu mamá. Oye, mi amor, ¿a dónde vamos a ir a comer hoy? Pues, no sé, a donde ustedes quieran. Oye, amorcito, yo no estoy de acuerdo con que tu hija vaya vestida de esa manera a la fiesta. Mira, esas no son formas de salir a la calle, pero bueno, si tú la dejas, pues es problema de ustedes. Ahí después nos vengan a quejarse conmigo que yo no les advertí. No debe ser así. Nunca. Hombre, Dios te puso como cabeza de tu hogar para tú traer el liderazgo a tu casa. Para que tú le des ese liderazgo a tu hogar, a tu esposa, a tus hijos, en amor, en comprensión, en sabiduría. No puedes agarrar y hacerte a un lado de tu responsabilidad y hay que se hagan bolas. Tienes que tomar esa responsabilidad. En lugar de decir, soy la cabeza de mi hogar, voy a ver el fútbol y yo tengo la última palabra. No se trata de eso.
Ese no es un liderazgo. Si tu hija no debe vestirse de esa manera, pues ya te sentarás con tu esposa y le dirás, mira mi amor, ven, déjame te explico algo. Yo soy hombre, yo sé cómo piensan los hombres y no voy a permitir que mi hija vaya así. Y no va, punto. Pero no por autoritario, sino porque lo explicas, porque en amor haces ver a tu hija, haces ver a tu esposa lo que conviene. Eso es a lo que Dios nos ha llamado como líderes. Y cuando tú como hombre demuestras ese amor, demuestras ese cuidado por tu esposa, por tus hijas, te van a seguir. Porque la mujer está ávida de un líder amoroso a quien seguir. ¿Me explico? Y lo mismo ocurre en la iglesia. Dios ha puesto ancianos, Dios ha puesto pastores para dar liderazgo a la iglesia. No de manera autoritaria, no aquí mis chicharrones truenan, sino de una manera amorosa, en instrucción con la palabra de Dios. Por ello tenemos que darle gracias a Dios por los pastores, por los ancianos, orar por ellos, agradecerle a Dios. Mira, Hebreos 13:17 dice, ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Te das cuenta qué importante es el orden de Dios? Mira en conclusión lo que dice Pablo en el versículo 26. Dice, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Todos los sábados en la mañana estamos poniendo caricaturas en la página del Facebook para los niños. Ayer estaba viendo una de ellas y había 5 niños ahí y iban a hacer una casita en un árbol. Y entonces 2 dicen, pues nosotros vamos a hacer una casita en un árbol y la queremos así. No, pues nosotros la queremos así, dicen otros 2. No, ¿y por qué no le hacemos por acá y por ahí? No, pues háganla ustedes la suya, nosotros la nuestra. Pues bueno. Y se van 2 por acá a hacer su casita y los otros 2 se van más para allá a un lago y dicen, vamos a hacer una isla aquí bien padre. Y el 5.º niño, que no agarró ni para acá ni para allá, iba con uno y decía, aquellos están en un lago y van a hacer una isla. Y entonces decían ellos, pues nosotros vamos a poner una escalera y un tubo de bomberos de nuestra casita del árbol. Y ahí iba corriendo el otro. Aquellos van a poner una escalera y un tubo de bomberos. Y decían, pues nosotros vamos a poner un puente colgante desde la orilla del lago hasta la isla. Y ahí iba corriendo el otro. Aquellos van a poner un... Y ahí se la pasó, ¿no? Pues total que al rato, ya casi al final de la caricatura, se les cae el árbol, la rama, la casa del árbol encima, casi mata a uno de los niños. Los otros que estaban en el lago, se les cayó el puente, casi se ahogan. O sea, fue todo un desastre, ¿no? Y al final viene un adulto y les dice, no es así. Vengan acá, tenemos que trabajar juntos. Y los junta a los 5 niños y buscan el árbol adecuado y les dice, no se trata de tus preferencias, no se trata de lo que tú quieres, se trata de lo que podemos hacer juntos. Y hasta que hicieron a un lado esas preferencias y esas diferencias, pudieron hacer algo que disfrutaran los 5. Y mira, con esto quiero terminar. El Señor nos está diciendo en su palabra, en el versículo 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Dios nos ha dado tanto, Dios nos ha puesto juntos para que podamos alcanzar su propósito. No te pierdas la bendición, no te la pierdas, no la dejes pasar de largo. Aférrate a la palabra de Dios, aférrate a los dones que Dios te ha dado, sácalos de la vitrina, ponlos a trabajar en la iglesia para la gloria de Dios. Y vas a ver que el resultado final te va a dejar boquiabierto. ¿Lo crees? ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar juntos. Padre, yo te doy gracias, Dios, porque tú has sido tan espléndido con cada uno de nosotros. Nos has bendecido de tantas y tantas maneras. En este lugar, Señor, en esta habitación hay tantos dones. Hay tanto amor aquí repartido, Señor. Hay tanta creatividad. Hay tantos corazones dispuestos a servir. Hay tanta fuerza, Señor. En medio de toda nuestra necesidad de ti,
en medio de todas nuestras carencias. Tú, Señor, nos has equipado con fortalezas impresionantes. Señor, mi oración esta mañana es que sigas uniendo esta congregación, que sigas abrazándonos, Señor, que sigas tomándonos de la mano y llevándonos a alcanzar ese propósito que tú tienes. Padre, permite que cada uno de nosotros tomemos el papel que nos has dado en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en esta iglesia. Que el mundo pueda conocerte, que puedan escuchar esas buenas nuevas, que podemos estar reconciliados contigo, Señor. Gracias, Dios. Gracias a ti, Padre Santo. Amén.